Cambio de sacerdocio de Aarón a Jesucristo. Qué nombre, wow. Es que aquí comemos carne, no leche. Cambio de sacerdocio de Aarón a Jesucristo. Por eso es necesario que escuchen la enseñanza de Juan Bautista, para que les quede mucho más clara. Por favor, la encargan las personas que quieran tener el compacto de esta enseñanza. La Biblia nos ha mostrado el escenario de la historia humana, la buena voluntad de Dios para con el hombre, el engaño de Satanás para destruirlo, separarlo del hombre, y el plan de redención de Dios desde antes de la fundación del mundo, que iba a redimir. La palabra redimir ya la entendimos, que iba a sacar de la esclavitud del pecado y de Satanás al ser humano. El plan de redención fue puesto desde antes de la fundación del mundo, y Dios nos muestra en este plan de redención todo este libro. Y empezamos en Génesis con la historia de cómo cayó el hombre. Y cuando cae el hombre, cae toda la humanidad. Mucha gente dice: ¿yo qué culpa tengo que ver con ese señor Adán? Ese señor por allá, yo estoy aquí, ¿yo qué tengo que ver con Adán? Todo tiene que verlo. Hace un par de años di este ejemplo, y en beneficio de las personas nuevas lo voy a dar nuevamente. Cuando Adán cayó toda la semilla que Adán cargaba, o sea, sus cromosomas X y Y, o sea, sus espermatozoides. Cuando Adán cayó, toda la humanidad que Adán cargaba cayó con él. Toda la humanidad. Entonces la gente: ¿yo qué tengo que ver con ese señor? Es que usted viene de él. Usted estaba cargado en él en el momento que él cayó. El hombre, Adán, es el productor de la raza humana. De la mujer nace la raza humana, pero la mujer vino del hombre. De hecho, es el hombre el que produce el cromosoma Y. Ustedes saben, la mujer es como la incubadora. La mujer carga la humanidad y de ella nace, pero el productor de la raza humana es Adán. La mujer fue sacada de Adán, y no solamente eso, la mujer también viene de Adán. Los hombres son los productores de las mujeres. Y mucha gente no tuvo eso ni idea por décadas. Yo creo que hasta hace pocas décadas, porque en los siglos pasados, si ustedes leen la historia, los hombres le decían a la mujer: no, usted solo me da hijas, voy a cambiarme de otra mujer. No, usted es el que produjo solo hijas, no su mujer, porque la mujer viene de usted. Usted es el que carga el cromosoma Y. Así que la mujer viene del hombre. La mujer viene del hombre, y de la mujer nace el hombre y nace la mujer, pero el productor de la raza humana es Adán, y todos nosotros provenimos de Dios, porque fue Dios el que creó a Adán con toda la humanidad cargada en él. ¿Lo entienden? Ahora lo vamos a ver en la escritura. Vamos a mirar 1 Corintios 11, 8. Porque el varón no precede de la mujer, ¿sí ven? Sino la mujer del varón. O sea, el varón produce la mujer. 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. La mujer sale del varón. Vamos al 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Nace, pero ¿quién lo produce? El hombre. ¿Y quién produjo al hombre? Dios. Por eso dice: porque así como la mujer procede o proviene del varón, el varón nace de la mujer, pero todo proviene o procede de Dios. ¿Entienden estos versículos? Amén. Muy bien. Entonces tiene todo que ver. Adán cayó, usted cayó, porque usted estaba cargado en él en el momento que cayó.
Entonces, sabiendo eso y entendiendo eso, Dios tenía un plan de redención. La palabra griega la vimos hace 4 años cuando estudiamos la redención por primera vez, y la palabra griega de redención es exagorazo, que es exit, de donde viene salida, sacar. El plan de redención, Dios tenía un plan de redención para sacar al hombre de esa esclavitud que cayó debajo de Satanás, porque Satanás se volvió el Dios de este mundo con la caída de Adán. Así que la semana pasada vimos la progresión de la Biblia. Vimos cómo en Génesis Dios mata el primer animal que fue muerto en la historia de la humanidad. En Génesis, Dios mató el primer animal y cubrió a Adán. Vimos el derramamiento de sangre para cubrir los pecados. De Génesis pasamos a Éxodo, cuando miramos las indicaciones de Dios a Moisés y a Aarón, que le enseñaran a la familia de los judíos cómo poder salir de esa esclavitud de Egipto y la esclavitud de Faraón, que es en realidad un paralelo de la esclavitud de la humanidad. Y vimos en Éxodo cómo a través del derramamiento de sangre de un corderito con la sangre puesta en los dinteles, la familia pudo salir libre de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Entonces pasamos de una pareja en el jardín del Edén, que Dios cubrió sus pecados con la sangre de un animal. Pasamos a Éxodo, donde una familia es libre. Las familias judías son libres de la esclavitud de Faraón y de Egipto. Y pasamos al Levítico, cuando Dios ha nombrado a Aarón, recuerdan, sumo sacerdote de Dios. Recuerdan una de las funciones de Aarón, elegir el animal que se va a matar para el sacrificio y el animal que va a ser soltado al desierto para alejar los pecados tan lejos como el oriente como el occidente. ¿Lo recuerdan? Díganme en amén si lo recuerdan. Pasamos al Levítico, y en Levítico ese sacrificio de ese animal que el sumo sacerdote Aarón hacía era para cubrir los pecados de toda la nación de Israel. Pasamos de una pareja a una familia, para pasar a la nación de Israel, para llegar a Jesucristo, su derramamiento de sangre para quitar el pecado de la humanidad que creyera en Él. Amén. De una pareja a una familia, a una nación judía, a la humanidad entera. Dios no venía solo por Israel, mis amigos. Dios venía por toda la humanidad. Gloria a Él, gloria a su nombre. Bendito Dios. Por eso las palabras son tan grandiosas del sumo sacerdote que fue escogido ahora. ¿Quién fue el sumo sacerdote de Jesucristo? Juan Bautista. Lo vimos, que nos muestran las escrituras en Lucas, que es descendiente de Aarón, el único que podía ser sumo sacerdote de Israel. Y nos da toda esta información en las escrituras, que su papá era Zacarías, que su mamá era Isabel, y que ellos eran descendientes de Aarón. Por lo tanto, Juan Bautista, descendiente de Aarón, su llamado era señalar el animal que iba a ser sacrificado, pero esta vez no iba a ser sacrificado por Israel, esta vez iba a ser sacrificado por el mundo entero. Por eso la importancia de las palabras de Juan Bautista. Espero que se aprendan este versículo, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan, este es Juan Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Pum! Señaló al que iba a ser sacrificado, como la función de los sumos sacerdotes. Pero déjenme el versículo para que noten algo muy, muy importante. Digan: quita el pecado. Digan: quita el pecado del mundo. El Cordero Jesucristo quita el pecado del mundo. Esto es completamente escandaloso. ¿Por qué? Porque nunca la sangre de un animal había quitado el pecado de nadie. O sea, la sangre derramada en el jardín del Edén del animal que Dios mismo mató cubrió el pecado del hombre. De hecho, Abel,
que trajo de lo más gordo de sus ovejas como ofrenda a Dios, era para cubrir su pecado, que Caín lo mató. Caín mató a su hermano Abel, así como muchos hoy quieren matar la verdad de la palabra, que solo en Jesucristo hay salvación para la humanidad. No solamente Abel, pasamos a Abraham, y Abraham vemos cómo sacrifica el cordero en lugar de Isaac, pero ese sacrificio de ese cordero era para cubrir el pecado. Pasamos luego a las familias judías que sacrificaron esos corderos, pero era para cubrir sus pecados. Pasamos a Aarón, que sacrifica el cordero por la nación entera, pero esos sacrificios eran para cubrir los pecados. Miramos al rey David otorgando todos esos sacrificios al templo para que fueran sacrificados, pero esos sacrificios eran para cubrir el pecado. Lo mismo el rey Salomón, o mi rey favorito en la Biblia, el rey Josías, que este año estudiamos el rey Josías, fue para cubrir el pecado. De hecho, si quieren lo miran más detalladamente en Hebreos 10:4, nos dice la Biblia que la sangre de un animal no quita el pecado, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, digan, no puede quitar los pecados. ¿Por qué? Porque un animal no es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, un animal no tiene el valor de un ser humano. Así mueran todos los animales, no puede, dicen las escrituras, no puede quitar el pecado. Así que solo lo puedes cubrir. Pero llegamos a Jesucristo. Wow. Llegamos a Jesucristo y volvemos de nuevo a esas palabras, que espero que se aprendan ese versículo de Juan 1:29, que dice Juan Bautista, cuando Jesús venía a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios, digan, que quita el pecado del mundo. El que reciba a Jesucristo, su pecado no es cubierto, es quitado completamente. Gloria a su nombre. El sacrificio de Jesús iba a exceder mucho más allá de lo que pudiéramos imaginar o pensar o creer, porque este no era un animal muriendo, este era el Creador hecho carne, muriendo por la humanidad. Por lo tanto, el precio que pagó el Creador fue mayor que el pecado que se le imputó. Por eso, si paga más por lo que se imputa, puede quitar con su sangre el pecado de aquel que lo reciba. Gloria a su nombre, Jesucristo. Por eso vemos a Jesucristo yendo a la cruz. Y cuando va a la cruz, dice estas palabras famosas: consumado es. ¿La recuerdan? ¿Qué fue consumado? Todos esos sacrificios que apuntaban a Cristo. En inglés dice it is finished. En inglés dice terminado es. ¿Qué se terminó? Todo eso que estaba apuntando a mí, yo aquí en la cruz con mi sangre derramado, yo lo termino, en mí se consuma. En mí iba todas las figuras, todas las sombras apuntaban a este momento para yo poder redimir a la humanidad perdida en esclavitud y en pecado por Satanás. El que a mí me reciba, recibe la vida. El que a mí me recibe, recibe la vida eterna. Quien no reciba a Jesucristo está condenado a la muerte eterna. Por eso en la cruz culminó, consumado es. En la cruz culminó todas las dispensaciones anteriores. La ley de Moisés fue terminada en la cruz de Cristo. Fue terminada en ese momento. La ley de Moisés duró 1500 años en operación en la tierra. 1500 años.
hasta que Cristo fue a la cruz. Él dice: consumado es, terminado es. De hecho, hablando con Rafael esta semana, yo le decía: el que Cristo haya ido a la cruz, cuando Él va a la cruz, que empieza la nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia. Yo sé que en la iglesia de Tesalónica o varias iglesias que podemos ver en la palabra de Dios, algunos pensaban que Cristo ya iba a llegar, si lo recuerdan, como en Tesalonicenses, que pensaban ya viene. No podía ser, porque el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no era como para 100 años, no era como para 200. Si la ley de Moisés duró 1500 años, la de Jesucristo tenía que ser mayor en grandeza, en poder y en tiempo también. Por eso vamos en una dispensación de 2000 años, desde que Él fue a la cruz hasta hoy, que estamos a 4 de octubre 2019. Esa dispensación todavía está en funcionamiento, porque es más grande que la dispensación de Moisés, porque Jesucristo es más grande que Moisés. Moisés vino a liberar al pueblo judío y Aarón a hacer los sacrificios por el pueblo judío, pero Cristo fue a liberar a la humanidad entera del que creyera en Él. Bendito sea su nombre. Aarón, vemos cómo Aarón, cuando leemos en el Antiguo Testamento, vemos cómo Aarón murió antes que Moisés. ¿Lo recuerdan? Lo vimos la semana pasada. Aarón murió antes que Moisés. Asimismo, Juan Bautista, que es el sumo sacerdote de Jesús, muere antes que Jesús. Y esto es muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque Juan Bautista murió antes que la cruz de Cristo. Pongan atención y piensen conmigo. Cuando Jesús va a la cruz, se abre una nueva dispensación del derramamiento de la sangre para todo aquel que ahora entre a formar parte de la iglesia. Pero Juan Bautista murió antes de que Él fuera a la cruz. Así que Juan Bautista murió bajo la dispensación de la ley de Moisés. Y como Él murió en esa dispensación antes de la ley de Moisés, Juan Bautista no alcanzó a entrar a la dispensación de la iglesia. Muy interesante, porque solo entendiendo eso es que ustedes comprenden las palabras de Jesús en Lucas 7 del 27 al 28. Miren lo que dice. Este es Jesús hablando de Juan Bautista. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz. O sea, Dios iba a enviar a Juan Bautista delante de Jesús. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Esto es impresionante. Nos está diciendo Jesucristo que Juan Bautista es más grande que Moisés, que Aarón, que el rey David, que el rey Salomón, que Abraham. Jesús nos dice: los nacidos de mujeres, Él es el más grandioso que existe. ¡Qué honor! ¡Qué impresionante que Dios le haya puesto un título a una persona como el más grande de los nacidos de mujeres! Póngame el versículo. ¡Qué honor tan grandioso! ¿Por qué ese honor? Por su llamado. Porque el llamado de Juan Bautista era señalar al Salvador del mundo. ¡Qué llamado tan impresionante! Y por la grandeza de su llamado, Jesucristo lo llamó el hombre más grande que haya nacido de mujeres. Pero, Jesús dice, pero, miren lo que va a decir, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Wow, aquí va a decir una revelación Jesucristo.
va a decir, Jesús sabía que Juan Bautista iba a morir. Y les dice, Él es el más grande de los nacidos de mujeres. Pero el más pequeñito de los que nazca en la siguiente dispensación de que me reciba a mí es más grande que Juan Bautista. ¡Wow! Si usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, Jesús le dice que usted es más grande que Juan el Bautista. Esto es apoteósico. Esto es apoteósico, porque hay mucha gente que vive deprimida, cabizbaja, porque no tienen ni idea, no comprenden las escrituras. ¿Por qué? Porque con la sangre de Cristo derramada, su pecado fue quitado de usted. O sea, Dios a usted lo ve con la naturaleza de justicia que le regala Jesucristo. Adán nos dio una naturaleza de pecado, pero como Jesucristo derramó su sangre, usted le ha quitado el pecado, usted tiene una naturaleza de justicia. Si usted ha recibido a Cristo, usted ha nacido de nuevo. Su espíritu es sellado con el Espíritu Santo. Usted es una nueva creación nunca antes vista en la humanidad. Pero usted dice, pero si yo soy igual a los demás. Eso es lo que usted cree porque desconoce las escrituras. Nosotros no somos iguales a los demás hombres, pero nosotros somos nacidos de una semilla incorruptible que es Jesucristo. Antes nacimos de una semilla corrupta que era Adán, pero en este momento hemos nacido de Jesucristo. Somos una nueva criatura y la gente no entiende eso. Miren lo que dicen las escrituras en 1 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, diga, el problema es que no se lo creen. Porque cuando uno se lo cree, uno empieza a caminar con la cabeza en alto. Y uno empieza a llamar las cosas como son. Y no le tiene miedo al hombre, porque le tienes temor a Dios. Es una nueva criatura. Diga, yo soy una nueva criatura. Pero esto solo lo puede decir los que han recibido a Jesucristo, que han sido lavados por la sangre del Cordero, que es el que le quita los pecados. Porque si no han recibido a Jesucristo, están los pecados de Adán. Nosotros, aunque nacimos de Adán, vinimos en la carne de Adán. Cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo otra vez. Nacimos en la carne una vez, pero ahora recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y ahora tenemos un nuevo nacimiento que nos hace una nueva criatura, lavada por la sangre del Cordero. Esa semilla de la que nacimos de Adán era corrupta. Esa semilla venía corrupta. Por eso toda la humanidad está en corrupción, porque esa semilla es corrupta. Pero cuando nacemos de Jesucristo, la semilla de Cristo no es corrupta, porque la palabra de Dios es pura, eficaz. La palabra de Dios es una semilla que cuando usted la escucha, la predicación del evangelio, usted la siembra en su corazón, confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y nace de nuevo como una nueva criatura, llamado a ser separado, pueblo santo, pueblo adquirido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mírenlo en las escrituras. Miremos primera de Pedro 1:23. Este es Pedro hablando, el apóstol Pedro. Siendo que, o sea, usted ya nació una vez de Adán, pero cuando nace de Cristo usted es, wow. Pedro nos dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, o sea, no de la semilla corrupta de Adán con la que nacimos, sino de una incorruptible, perfecta, pura, santa, Jesucristo mismo. ¿Cómo fue que nacimos de nuevo? Por la palabra de Dios que vive. Por eso nos decía Jesucristo, la palabra es una semilla.
Adán puso la semilla en la mujer y toda la humanidad ha nacido. Pero Jesucristo ha puesto también la semilla de la palabra en el corazón del hombre que la recibe y renace de nuevo de una semilla incorruptible que es nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Miren por ejemplo ahora estos versículos. Primera de Corintios 15, 47, 49. El primer hombre, ¿quién es el primer hombre? El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales los terrenales. Como Adán, toda la humanidad. ¿Y cuál? El celestial. Tales también los celestiales. Porque si hemos recibido a Jesucristo, nosotros somos parte de los celestiales de Dios, porque nos hemos separado del terrenal de Adán. Gloria a Dios. De hecho, Abraham lo vio. A Abraham Dios se lo dijo. Sino que la gente cuando lee la Biblia, y como a veces es tan poética, uno dice qué hermosa la poesía, pero en realidad esconde cosas impresionantes. Abraham en Génesis 22, 17, Dios le habló de dos naciones o de dos pueblos que iban a ser de él. Este es Dios hablándole a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, de la orilla del mar. A tus descendencia poseerán la puerta de sus enemigos. ¿Por qué el cielo? ¿Por qué la arena del mar? Porque lo vimos la semana pasada. El pueblo terrenal de Dios se llama Israel. Ellos, su capital es Jerusalén, y todas las naciones tienen que reconocer a Jerusalén como capital de Israel, como lo hizo Donald Trump. ¿Por qué? Porque escrito está, es de ellos. Pero nosotros somos los celestiales. Por eso la semana pasada les dije, nosotros somos el pueblo celestial de Dios, porque nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, pero nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos los celestiales. Así que Dios le habló a Abraham de su pueblo judío y de su pueblo la iglesia, que iban a nacer en las dos dispensaciones. En esos versículos, mira las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Usted, si ha recibido a Cristo, es uno de la descendencia celestial de Dios. Bendito sea su nombre. Pero entonces vemos a Juan Bautista, que muere antes de que Jesús vaya a la cruz. Por eso Juan Bautista no alcanzó, si lo podemos decir así, esta nueva creación, no alcanzó este nuevo hombre, no alcanzó a pertenecer a la dispensación de la iglesia. Y hay algo que aún no les he enseñado, pero déjenme les doy un pincelazo. Cuando venga la resurrección de los muertos, cuando se termine esta dispensación, cuando se termina en el rapto de la iglesia, cuando venga ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Déjenme decirles, aunque más adelante se los explicaré en un futuro, cuando venga la resurrección de los muertos, solo los muertos en Cristo, en la dispensación de la iglesia, serán resucitados. Juan Bautista no va ahí, porque Juan Bautista está antes de la cruz de Cristo. La resurrección de los de antes de la cruz de Cristo viene después del día terrible del Señor. Eso quiero dejárselos ahí, porque más adelante eso lo estudiaremos. Pero los primeros resucitados serán los muertos en
que corresponden a la dispensación de la iglesia. Por eso entiendan las palabras de Jesucristo cuando le dijo a Juan Bautista. De Juan Bautista dijo: Él es el más grande nacido de mujer, pero el más pequeñito de ellos es más grande que Juan el Bautista, porque nuestro llamado es celestial. Nosotros, dice la Escritura, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso usted dice: pero yo estoy aquí en una iglesia en Pereira. Usted tiene una posición de autoridad porque se le ha dado un nombre sobre todo nombre, en que todo se tiene que arrodillar delante de ese nombre. Usted puede estar en la mesa de Dios, y nos dice la Escritura que Jesús nos llama a nosotros hermanos, y Dios nuestro Padre. Todo gracias a la sangre de Jesús que quitó nuestro pecado. Volvamos a Juan Bautista. Así como Aarón y Moisés murieron antes de cruzar el río Jordán, lo recuerdan la semana pasada que hicimos ese entendimiento, la semana pasada fue una locura. Como ellos murieron antes de cruzar el río Jordán, asimismo murió Juan Bautista y Jesús en la cruz. Pero Jesucristo no se quedó muerto. Jesucristo, la muerte no lo pudo detener en el infierno. ¿Por qué? Porque lo que él había pagado era más extravagante, exuberante, inmenso que lo que se le imputó. Por eso la muerte no lo pudo detener, y por el poder de Dios lo resucitó, porque su pago fue mayor que lo que se le imputó. Wow, de hecho eso lo dice Efesios 1 del 19 al 23. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando Cristo resucitó de los muertos, se le puso a él por encima de la máxima autoridad de todo principado, Satanás, demonio o autoridad humana. Sobre cualquier autoridad humana hay uno más alto que se llama Jesucristo, y sus leyes son las que deben gobernar las naciones, no las del hombre, porque su nombre fue puesto por encima de toda autoridad. Entonces, con esto tan impresionante que él resucita, así como en la dispensación anterior, en la ley de Moisés, Dios eligió a Moisés y Dios eligió a Aarón. Ahora en esta nueva dispensación, el Salvador del mundo es ahora Jesucristo. Pero no solamente lo eligió Salvador del mundo, sino que ahora también eligió a Jesucristo sumo sacerdote de la iglesia. Pongan cuidado. Moisés, que fue el salvador de los judíos de Egipto. Moisés es el escogido de Dios para ser Dios. Moisés es el representante de Dios ante Israel. Pero Aarón es el representante de Israel porque sacrifica el animal por los pecados de la nación ante Dios. O sea, Moisés representa a Dios ante Israel, pero Aarón representa a la nación ante Dios. Por eso el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, no sin antes haber derramado sangre para perdón de pecados de la nación de Israel. De hecho, mírenlo como el sumo sacerdote representante
del pueblo ante Dios. Mírenlo en Hebreos 5:1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Lo entienden? O sea, Aarón representa al pueblo ante Dios. Pero entonces ahora Jesucristo no solamente es escogido como el representante de Dios ante la humanidad. Por eso nos dice 1 Timoteo 2:5, si lo quieren poner, nos dice que solo tenemos un mediador. Solo hay un mediador de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí ven? Jesucristo representa a Dios con la humanidad. Nadie puede llegar al Padre sino por medio de Jesucristo. Nadie. Pero no solamente fue representado como su mediador, sino que también nos dicen las Escrituras que fue nombrado sumo sacerdote. O sea, Jesús representa a Dios perfectamente ante la humanidad, no como Moisés, que tuvo varios errores que hemos estudiado. Pero Jesús nos representa a nosotros perfectamente ante Dios, porque Jesús es perfecto, puro, santo, no tiene error, sin contaminación, sin corrupción. Él es el mejor sumo sacerdote que podamos tener, porque es nuestro representante ante Dios. Pero esto es muy interesante, porque Moisés, que fue elegido como el mediador o el representante de Dios ante el pueblo de Israel, él fue elegido cuando él vivía en el palacio del rey. Él fue elegido cuando estaba en el palacio. Pero Aarón, ¿recuerdan que Aarón fue elegido, pero él creció en medio de la esclavitud? Por eso esto es muy interesante, porque Jesucristo, aunque fue escogido como el Salvador del mundo desde el inicio, desde que era antes de la fundación del mundo, Él fue escogido como el Salvador del mundo desde el inicio, desde que estaba en el palacio celestial, desde los cielos mismos. Pero no fue elegido sumo sacerdote hasta que vino a vivir en medio de nosotros, esclavos, así como Aarón vivió en medio de la esclavitud. Fue Cristo, vino, habitó en medio de nosotros, se hizo carne, lloró con nosotros, sufrió con nosotros, supo nuestras penas, supo nuestros dolores, supo el pecado, vivió con nosotros. Por eso el sumo sacerdote es escogido de entre la gente para que lo represente. Por eso Jesucristo vino primero para estar aquí alrededor de nosotros, sufrir con nosotros, pero sin pecado. Y por eso Jesucristo, que vino aquí en carne, fue escogido cuando vino como nuestro sumo sacerdote. Por eso miren las Escrituras que dice Hebreos 4:15, lo van a entender ahora con esto. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque vivió con nosotros. Él no estaba desde el palacio celestial diciendo esto y esto y esto. No, Él vino, habitó con nosotros, sufrió con nosotros, lloró con nosotros. Por eso dice este versículo, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Bendito sea su nombre. Ahora les voy a leer todo esto de corrido y ustedes lo van a entender. Si hay aquí alguien que no tenga a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted está en delitos y pecados, porque su padre es Adán. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para ser el mediador entre Dios y los hombres. Y si usted recibe a Jesucristo, usted va a ser representado ante Dios por Jesucristo mismo. Y cuando Dios lo mire a usted, lo mira en Cristo. Por eso lo mira a través de la sangre
de su Hijo Jesús. Si alguien, vuelvo y les digo, anda deprimido, no tiene ni idea de las Escrituras. Vive a toda hora pensando en su vieja naturaleza de Adán, lo que pudo ser, que no fue el pecado que hizo, lo que no dejó de hacer. Adán, Adán, Adán. Y no mira la grandeza de la sangre que fue pagada por usted para que se mire como celestial, porque usted viene del celestial con una naturaleza de justicia. Hebreos, ahora van a entender todo esto, Hebreos 7, 22, 27. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Digan un pacto superior. Yo no estoy bajo la ley de Moisés, digan. Yo estoy en un pacto superior. El pacto de la sangre de Jesús, que me ha limpiado de pecado, que me ha hecho una nueva criatura. Porque he nacido de semilla incorruptible, así como el celestial, también yo, porque soy hijo de Dios, porque he recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y su sangre me ha lavado y me ha quitado delante del Padre todo pecado. Por eso yo camino buscando serle agradable a Él, porque entiendo el pago que fue pagado para que yo fuera libre. Amén. Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, o sea, Aarón, se murió Aarón, luego el hijo, Juan Bautista se murió. Entonces por eso dice, como aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acerquen a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo en la cruz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Tenemos un sumo sacerdote glorioso. No solo es mi Salvador, como Moisés fue el Salvador de Israel, o el libertador. No solo es mi sumo sacerdote, como lo fue Aarón. No solo es mi cordero que quita el pecado mío, sino que es perfecto, puro, santo, irreprochable y me representa perfectamente delante del Padre. Gloria a su nombre. Bendito Dios. Comieron carne, un bistec bueno, sabroso. Gloria a Dios.